Es uno de los 27 espacios naturales que hay protegidos en nuestra región. Aquí, en los años 70, Feli Rodríguez de la Fuente creaba el primer refugio de rapaces de nuestro país. Un paraíso natural en el que podemos practicar diferentes deportes, pero también disfrutar de nuestro patrimonio. Hoy paseamos por el nordeste de la provincia de Segovia, por el Parque Natural de las Hoces del río Riaza. El río Riaza, a su paso por los municipios de Montejo de la Vega, de la Serrezuela, Valdevacas de Montejo y Maderuelo, ha dibujado este espacio natural en el que habitan especies como la nutria y se localiza una de las colonias más numerosas de buitres leonados de toda Europa. Para conocer este museo de la naturaleza es imprescindible hacer parada en la Casa del Parque. Buenos días, Raúl. Hola, buenos días. Bienvenidos a la Casa del Parque, el Parque Natural Hoces del río Riaza, y nada, os invito a que la veáis con nosotros y bueno, y os contamos un poco cómo trabajamos, ¿vale? Pues vamos. Venga, pasa por aquí. Estamos justo en el límite de la provincia de Segovia con la provincia de Soria y con la provincia de Burgos. Es lo que serían los tres municipios, serían Montejo de la Vega de la Serrezuela, Valdevacas de Montejo y Maderuelo. Es un parque pequeñito, es de los, el segundo parque en tamaño de la provincia, serían 2.185 hectáreas del nordeste, el río Riaza, y lo que coge fundamentalmente es el tema de los cañones, el cañón fluvial de Hoces del río Riaza. Tenemos fundamentalmente tres tipos de ecosistemas, lo que sería la zona de los páramos, que son unas zonas pues mucho más duras a nivel climatológico, la vegetación que hay es muy escasa, la única vegetación, lo que sea arbórea, sería la sabina y el enebro, y luego tenemos la zona del cortado, que es mucho más dura todavía para la vegetación, solo encontramos plantas muy pequeñitas, pero es donde encontramos a nivel de biodiversidad, en este caso de aves, es donde se encuentran los nidos de la gran colonia de buitre leonado que se circunscribe aquí a Hoces del río Riaza, con más de 600 parejas. Y luego, por último, tendríamos la zona de la ribera, lo que es la ribera del río Riaza. La ribera del río Riaza se ha ido conformando en forma de hoces pues durante mucho tiempo, desde el Cuaternario, y entonces ha conformado, digamos, una vegetación alrededor de lo que es el eje del río y de las laderas. Lo fundamental aquí a nivel de visitas, de gente que viene a ver, es la gran colonia de buitre leonado, ¿no? Es muy valorada a nivel europeo. Aquí el buitre se le ve muy cerca, porque las sendas sí que están conformadas de una forma en la que son sendas muy tranquilitas y los buitres están, digamos, entre comillas, relajados y se les ve mucho mejor que en otro parque como por ejemplo el Durato, ¿no? Cuando se declaró el parque natural, pues lo primero que se hizo es pues poner una casa del parque, no tanto para dar información a lo que sería el visitante que viene a ver el parque natural, sino también como un ente o un organismo para dar vida a lo que es la zona, ¿no? Entonces aquí hacemos talleres tanto para niños como para mayores, colaboramos con las manos culturales, ahora mismo estamos con un Life Scavenger presentando lo que son las propuestas que se han llevado a cabo. Los agricultores son los que han creado el paisaje, son los que han creado la riqueza que hay en el entorno y lo que hay que hacer es ir con ellos de la mano. O sea, no se trata de restringir usos que ellos han realizado, sino de controlar usos que no había antes, que sobre todo es el turismo. Entonces, nosotros queremos que el turismo que venga aquí sea un turismo sostenible. Lo que es esta casa de parque son unos 10.000 visitantes al año, pues un 40% son escolares. Los escolares traen luego a sus padres, porque han ido a Hoces del río Riaza, a Montejo de la Vega y han visto allí lo que hay. Bueno, pues entonces luego los padres vienen el fin de semana a verlo y tal, y eso genera una concienciación de cómo ver la naturaleza. Desde aquí se hace sendas desde la Casa del Parque hasta la pisadera con los niños, con los grupos, cerramos la casa para ir con el grupo, y el valor que nosotros le damos pues es un valor de educación ambiental que se transmitirá en otras generaciones. Eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Sobre todo porque ahora están los chavales habituados a estar con los móviles y hacer otro tipo de actividades más sedentarias, y aquí se les saca fuera y bueno, se les enseña todos los valores que hay y cómo se tienen que comportar cuando salen a la naturaleza.
Sin este río, el Riaza, no sería posible este espacio natural. Evidentemente, el río Riaza es el que ha modelado todas las hoces, en este caso, todo el parque en sí pasa a través de unas hoces hechas de forma natural debidas a la erosión que ha creado el río. Entonces, la roca, que es una roca kárstica, una roca, digamos, débil, pues ha ido erosionando y gracias a que el río ha ido modelando todo el paisaje, pues se han ido conformando estas hoces tan características. Aparte de las especies de peces que tenemos, los barbos, la trucha, la bermejuela, tenemos sobre todo mamíferos muy importantes y bioindicadores, como es el caso de la nutria. Entonces, la nutria es una especie que ha ido creciendo y es un buen indicador de que las condiciones del río a nivel de biodiversidad son las adecuadas para que pueda existir este animal. A lo largo del recorrido, ¿qué profundidad puede llegar a alcanzar? Bueno, pues este río no es que tenga mucha profundidad porque, por suerte o por desgracia, tenemos una presa que es la presa de Linares del Arroyo y entonces lo que hace la Confederación, ya sabéis que este pantano es un pantano fundamentalmente para lo que sería el tema de riegos, es un pantano que está controlado, con lo cual el remanso de agua está controlado. Esto tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que se regulan las crecidas, que eso es una ventaja de cara a las especies, puesto que las especies tienen, digamos, un hábitat que no tiene muchos, digamos, episodios que son raros, de mucho caudal en un momento, o poco, tal, sino que esos están controlados y entonces para la reproducción de las especies es interesante. Es una de las zonas por lo cual los pescadores les interesa venir a este río en la primavera y demás, porque el caudal hace que sean aguas casi cristalinas casi todo el tiempo, pero además la población se va asentando. Es momento de adentrarnos en uno de los puntos destacados de este parque, el refugio de rapaces, creado gracias al impulso del naturalista burgalés Félix Rodríguez de la Fuente en los años 70 para proteger al buitre leonado. Allí nos encontramos con Laura, una de las numerosas personas que han tomado el testigo de Félix Rodríguez de la Fuente para proteger a esta especie. Buenos días, Laura. Hola, buenos días. ¿Dónde estamos? Estamos en pleno refugio de rapaces de Montejo de la Vega, en las hoces de Riaza. Esta peña se llama Peña Portillo. ¿Cuál es el fin fundamental de este refugio? Pues fundamentalmente proteger a las rapaces. Aquí tenemos la colonia de buitre leonado más grande de España junto con la de Duratón y de Europa. Es un santuario de rapaces. Es un sitio muy particular porque desde sus inicios, cuando creó el refugio Félix Rodríguez de la Fuente, que era vicepresidente de ADENA, creó aquí el refugio junto con la población local. Fue lo que llamamos hoy en día la custodia del territorio y este es uno de los primeros ejemplos de España en los que una iniciativa privada de conservación, con la voluntad de la población local, establecen acuerdos para proteger espacios. Félix Rodríguez de la Fuente venía aquí a grabar sus documentales de naturaleza para grabar a los buitres y se dio cuenta de que cada vez había menos buitres. Cada vez que venía empezó a percibir que estaban en peligro. Entonces, todo esto se debía fundamentalmente a que empezó un poco el declive de la ganadería extensiva, cada vez había menos animales de tiro y cada vez había menos carroña en el campo. También por aquellos entonces los buitres todavía eran tratados como alimañas, incluso había gente que los perseguía o los disparaba. Entonces se pensó que establecer aquí un espacio donde pudieran vivir con algo de vigilancia y con unas medidas muy básicas de conservación podía hacer que se recuperara la colonia de buitre. ¿Y se ha logrado? Pues sí, yo creo que Félix estaría orgulloso porque aquí en esta zona la colonia de buitre se ha triplicado. De unas 200 parejas que había en los años 70, ahora nos encontramos con más de 600. ¿Por qué este espacio es privilegiado para la vida del buitre leonado? Bueno, pues aquí el eje del parque natural es el río Riaza, que ha excavado en la roca caliza unas hoces y ha formado estos cortados que permiten en un montón de agujeros que los buitres puedan anidar. Ahí crean sus nidos y durante toda la época de cría alimentan ahí a sus pollos. Y luego, además de tener un sitio donde anidar, que sería su casa, ¿no?, también tienen comida. Aquí en esta zona, sobre todo en el pasado, había una importante cabaña de ganadería extensiva. ¿Qué caracteriza al buitre leonado? Para aquellos que nunca lo hayan visto, ¿qué dimensiones tiene? Porque sorprende. Sí, es un ave muy grande, es una especie carroñera que se alimenta de materia orgánica muerta, es decir, animales muertos que queden en el campo, por ello su papel ecológico es fundamental, porque son los sanitarios del campo.
y sobre todo tiene una envergadura muy grande. Cuando despliega las alas son más de 2 metros lo que alcanza. Tiene unos colores claros, la cabeza blanca y el cuerpo con tonos beige y marrones. Y bueno, de los buitres que tenemos en España es el que forma colonias más numerosas. Sigue teniendo un problema de alimentación porque la ganadería extensiva sigue en declive, que es su principal alimento, pero también tiene una amenaza importante que es el veneno. Los buitres, al alimentarse de materia orgánica muerta, cualquier sustancia venenosa que se pueda poner para otras especies, como ellos son carroñeros, acaban al final de la cadena trófica y acaban viéndose afectados. ¿Cómo controláis las colonias de aquí? ¿Cómo sabéis que hay 600 parejas aquí ahora mismo? Pues se hace un seguimiento muy minucioso. Aquí es de las zonas con mayor seguimiento, también gracias a naturalistas, a asociaciones como el Fondo para las Hoces de Riaza y WWF España, que desde hace muchísimos años lleva haciendo el seguimiento. En los últimos años, además, lo hacemos junto con la Junta de Castilla y León, los agentes de medio ambiente y también nuestro guarda de WWF realizan el seguimiento de las parejas desde que empieza la época de cría. Desde enero hasta agosto se hace un seguimiento muy minucioso, visitando semanalmente todos los cortados y cada uno de los nidos. ¿Cuántos nidos tenemos ahora mismo? Pues hay más de 600 parejas, o sea que tenemos probablemente aquí más de 1.300 buitres. Junto al buitre habita su primo pequeño, podríamos decir. Sí, habita también el alimoche. Es una especie de buitre pequeño, lo llaman el buitre sabio porque es de las pocas aves que es capaz de utilizar herramientas para alimentarse. Por ejemplo, se ha visto que en África utiliza herramientas para, con el pico, abrir huevos de avestruz. Y te comento lo de África porque es una especie migratoria. Ahora tenemos aquí a los alimoches que crían en las hoces de Riaza, pero luego en septiembre van hasta África, a zonas como Mauritania y Mali, donde pasan todo el invierno. Y ya la próxima primavera regresan otra vez aquí para volver a criar. Aquí hay una población pequeña, comparada con otras que hay en España no está mal de tamaño, pero actualmente tiene entre 11 y 12 parejas, dependiendo del año. Y el problema es que esta especie está bastante más amenazada que el buitre leonado, porque en los años 90 llegó a haber cerca de 20 parejas, o sea que su población se ha reducido en más de un 40%. Félix Rodríguez de la Fuente impulsó aquí el campamento de linces, que era uno de los primeros campamentos de naturaleza en España. Y a día de hoy todavía seguimos haciendo campamentos, más de otro estilo, porque a día de hoy ya pues los chavales no se quedan aquí con tiendas de campaña, sino que están en un albergue, pero disfrutan también de este entorno y hacen un montón de excursiones por aquí. Allí puedes ver al adulto, que es el que tiene el plumaje blanco y negro, muy característico, y luego el que tiene las plumas más oscuras, casi algunas hasta negras, es el pollo, que está aprendiendo a volar. ¿Es fácil ver este tipo de situaciones o de escenas familiares aquí? Bueno, hay que echarle muchas horas y la verdad es que habéis tenido suerte. Continuamos nuestro recorrido en el restaurante de los buitres, del que se encarga actualmente Jesús Hernando, que aprendió de su padre el oficio de guarda y lleva más de 20 años alimentando a esta especie. Junto a él, otro Jesús que también tiene entre sus pasiones y trabajo la protección de estas aves. Buenos días, Jesús. Hola. Y buenos días, Jesús. Hola, ¿qué tal? Estamos en el restaurante de los buitres. En aquella época, para que ellos que tenían mucha carencia de alimento pudieran sobrevivir, pues se ideó este comedero. Y uno de los encargados o vigilantes de este restaurante de los buitres es Jesús, al cual le viene de familia. Sí, más o menos me vine de familia porque estuvo primero mi padre, que es cuando se creó, y luego ya me quedé yo aquí de guarda y aquí les andamos trayendo comida. ¿Cuántos buitres puede haber ahora mismo?
Bueno, ahora mismo calculaba Jesús Hernando el Guarda que habría más de 300. Hay más volando por encima. Estamos seguramente en una de las colonias más importantes, no solamente de Castilla y León ni de España, sino del mundo para esta especie. Aquí empiezan unas 600 parejas a criar. Pero ahora mismo que estamos al final de la época de cría, puedes encontrar muchos de los que crían aquí, pero también de alrededores. Pueden venir buitres desde el Duratón, desde otras zonas donde hay parejas reproduciéndose. Generalmente son recelosos, son unos animales desconfiados, aunque en el campo, en zonas de ganadería, los pastores los pueden ver muy cerca. Los buitres, como estás viendo, no atacan, son animales que son nuestros enfermeros del campo, se dedican a eliminar la carroña, los animales muertos, las enfermedades posibles que pueda haber, y por eso la gente del campo también les quiere mucho, son muy beneficiosos. Y en pocos sitios vas a ver congregaciones tan grandes. Aún así, comederos como este sí que suelen aglutinar a un gran número de ejemplares. En realidad, este comedero que se creó hace ya 45 años, cuando se creó este refugio de rapaces, que fue idea de Rodríguez de la Fuente, pues este comedero servía para mantener entonces a los buitres que habían perdido muchas fuentes de alimentación por la pérdida de transhumancia, de la mecanización del campo. Ahora mismo los comederos los utilizamos solamente de forma puntual, porque en realidad lo que más nos interesa es que la ganadería extensiva siga dejando sus reses cuando mueren en el campo, como se hacía antes, hasta la época de las vacas locas, que hubo unos cambios normativos que lo impedía y que ahora afortunadamente hace pocos años hemos vuelto a solventar, ¿no? Lo idóneo es hacer como se ha hecho toda la vida en Castilla, ¿no? Que es que los buitres tengan la comida en el campo a su disposición. Jesús, usted toda una vida dedicada a ser guarda de aquí. Bueno, tuve una vida, 31 años llevo siendo guarda aquí del refugio de la reserva de buitres. Para usted es una imagen cotidiana, pero para nosotros es francamente sorprendente. Sí, hombre, yo lo veo todos los días prácticamente, pero ustedes que no han venido hoy vendrán, a lo mejor no han grabado nunca naturaleza o muy poca el tema de buitres, pues les resultará muy impactante esto, ¿no? Porque ver cómo comen, con el ansia que comen y todo eso, pues es muy impactante. La construcción de la presa de Linares obligaba a la abuela de Candelas, como a otros muchos, a marcharse de su pueblo natal. Ahora Candelas ha regresado a este paraje con una clara apuesta, que el visitante disfrute de este entorno a través del ecoturismo. Estamos dentro del Parque Natural, en el interior del cañón, como podéis ver justo detrás de nosotras, y disfrutando de unas vistas espectaculares de los paredones rocosos, donde además podemos realizar avistamientos de fauna muy peculiar a través del ecoturismo. ¿Qué es el ecoturismo? Es una modalidad de turismo en la que se persigue que el visitante pueda disfrutar conociendo a las especies, tanto de flora como de fauna, en su medio natural, minimizando el impacto que pueda causar nuestra presencia en ella e involucrando también a las comunidades locales, a los propios pastores, apicultores, ganaderos, que han sido los que han ido modelando junto con la geología y el clima todo este paisaje. Candelas, ¿cómo llegas aquí para formar una empresa de ecoturismo? En parte soy descendiente de aquí. Cuando se creó el embalse de Linares del Arroyo, en ese pueblecito nació mi abuela y tuvieron que desplazarles a los municipios de Guma y de La Vid, que son dos municipios de colonización, donde yo vivo. Y dado que tengo una vocación naturalista desde niña, me apasiona, me he ido formando, licenciándome en ciencias ambientales y estudiando todo acerca de la flora, la fauna, la geología, he querido dedicarme profesionalmente a ello aquí en el medio rural en el que vivo. ¿Y aquí qué podemos ver? Podemos disfrutar de una gran riqueza botánica porque tenemos una diversidad de hábitat muy singulares y además de ello de una riqueza impresionante de fauna, no solo de aves, que tenemos más de 340 especies, sino también de anfibios, de reptiles, de peces, y que podemos ir descubriendo en las rutas tanto a través de los avistamientos directos como a través del oído y muchas veces a través de los indicios, rastros, excrementos, egagrópilas, que en nuestros paseos podemos ir encontrando y desvelando esos secretos de la naturaleza. ¿Qué material o qué necesitamos para participar en una de estas rutas?
Sobre todo nuestro equipo básico, nuestros 5 sentidos y hasta un 6º sentido intuitivo que llevamos nosotros interiorado desde nuestros pasados más remotos, que estaban muy vinculados con la naturaleza. Podemos interpretar, disfrutar y explorar la naturaleza visualmente, a través de los sonidos, a través del gusto, del olfato y también del tacto. Y es la mejor manera, pero además nos podemos ayudar con equipos ópticos, con prismáticos, con telescopios ópticos para la observación de aves, que nos van a permitir definir especies y detalles que se nos pasan muchas veces desapercibidos. Realizamos también durante la ruta paradas para hacer talleres de naturaleza. En ellos, los más pequeños y también los mayores pueden ir descubriendo indicios como son las cuernas de los corzos. Podemos ir haciendo rastreo, bien dibujando las huellas que nos vayamos encontrando en acetato. Podemos representarlas también, huellas que tenemos en resina, hacerlas en arcilla es muy divertido y además se llevan un souvenir del Parque Natural y en vivo y en directo. Y podemos hacer pequeños experimentos científicos, por ejemplo con la caliza, para descubrir cómo se ha modelado este paisaje por erosión fluvial, pero también por procesos cársticos, como podemos ver aquí. El fenómeno de efervescencia del ácido carbónico que interactúa con nuestra roca caliza del Cretácico va a ir disolviéndola poco a poco, dando lugar a esas repisas y oquedades que van a utilizar las aves rupícolas para poder nidificar. Se acaban de escapar una pareja de alimoches. Como bióloga, ¿cómo defines este paraje? Espectacular. O sea, yo la verdad es que no conozco otros cantiles y otras zonas que lo bueno que tiene este paraje es que tiene todos los ecosistemas, es impresionante. Tienes el acuático, tienes el rocoso, luego un poco más arriba tienes el tema de encinares y robledales. O sea, la verdad es que a nivel de biodiversidad es un espectáculo. Merece mucho la pena el venirte a una zona en la que ni siquiera hay cobertura. O sea, es que olvídate del móvil, olvídate de todo, solo vente a sentir, porque realmente aquí puedes ser, simplemente ser. Además de observar este parque, invita a caminar senderos por la naturaleza entre los que se ha abierto camino el hombre y ha dejado su huella. Claro ejemplo de ella es la ermita de Casuar. De ella nos habla Iván, nuestro último protagonista. Su abuelo ha pasado a la historia como el alcalde que inauguró el refugio de rapaces. Quizá él le trasladó la pasión por esta tierra y su historia. Buenos días, Iván. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer parada también en la riqueza patrimonial de estas hoces. ¿Nos acompañas? Claro que sí, vamos allá. Se ha denominado popularmente como la ermita de Casuar. En realidad era un priorato de la comunidad benedictina de San Pedro de Arlanza. Y pues es una iglesia que sus cánones estilísticos nos la sitúan alrededor del siglo XII dentro del románico segoviano. Sin embargo, pues tiene algunos antecedentes, como una pila bautismal que se encuentra en el interior, que es por inmersión, lo cual pues viene a indicarnos que es anterior a la instauración del rito romano. Su situación junto a la calzada romana que había aquí cerca, en el camino entre Montejo y Maderuelo, junto al río Riaza, al lado de enclaves como Peñarrubia, en pleno parque natural, y nos está indicando los derechos que tenía San Pedro de Arlanza en esta pequeña comunidad religiosa, que se instauró, pues yo calculo que en torno a finales del siglo XI, principios del siglo XII, y sobre la cual se constituyó un pequeño poblamiento, constatado por algunas tumbas que han aparecido tanto en el interior de la iglesia como fuera del ábside. Y de hecho pues el documento de la concordia que hace la Casa de la Villa y Tierra de Montejo contra el conde de Miranda en 1575 se habla de los habitantes de Casuar y de los distintos derechos que aquí se tenían, que había un molino, había unas pequeñas canalizaciones y bueno, pues el lugar estuvo habitado. El diccionario geográfico de Tomás López del siglo XVIII dice que a lo largo hacia mediados del siglo XVIII todavía vivía aquí algún monje con algún criado que le servía. Y la vida del monasterio pues parece ser que fue uno de los lugares que fue arrasados por las tropas francesas en busca del empecinado, y desde ese momento en adelante pues ha sufrido un evidente proceso de abandono y que acrecentado además por la desamortización, pues le ha convertido en uno de los lugares pues que se encuentra ahora mismo pues en peligro. Digamos que tendría dos partes.
esta primera frontal en la que no vemos demasiado, pero porque buena parte de la cubierta que pudiera tener se ha perdido. El ábside es un claro ejemplo del románico segoviano de principios del siglo XII. Además, en la parte contraria, en algunas partes están remarcadas por un alfiz, y en la parte interior, en el ábside, también hay decoraciones en los capiteles de grifos y de águilas, animales y vegetales que están dentro de esos parámetros. En el lado opuesto tendríamos un atrio. Aquí también tenemos parte de lo que sería el arco de entrada, de medio punto románico, con los dos accesos, lo cual nos está diciendo que es una comunidad monástica. Un sitio privilegiado para la vida aquí, en pleno Parque Natural de las Hoces del Riaza, junto al río y junto a estas peñas. Da cuenta precisamente de la ocupación humana del espacio, en el que en distintas partes del Parque Natural se han encontrado vestigios humanos, pues prácticamente de todas las etapas históricas, pero con solución de continuidad. Desde la Edad del Hierro pues hay varios enclaves significativos como Antipared en Montejo. Tenemos diferentes además torres defensivas como en Valdevacas, en Montejo, en lo que es todo el enclave de Maderuelo, o sea, que viene a constatar que es un espacio que evidentemente su particular orografía pues ha servido para el asentamiento de poblaciones a lo largo de la historia. Pues aquí en este espacio tan privilegiado te dejamos. Muchísimas gracias por habernos dado estas nociones de esta iglesia de Casuar. Muchísimas gracias a vosotros. Si algo nos llevamos en la mochila de esta visita es la gran diversidad de paisajes que el río Riaza guarda en su recorrido. Nos alejamos con la necesidad de regresar a disfrutar de las hoces, en las que la vida se abre paso entre inmensas peñas, en un espacio natural que se mantiene y se mantendrá gracias a sus gentes.